Estamos en contacto con Camilo Castro. Él es de nacionalidad francesa, estuvo detenido durante meses en las cárceles del chavismo en Venezuela, fue liberado hace algunas semanas y el relato de lo que vivió es estremecedor. Vamos a conversar con él. Buenos días, Camilo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? Ahorita estoy en casa de mis papás y intentando reempezar esta nueva vida. Cuando decís en casa de tus papás, ¿te referís ahí mismo en Caracas o ya abandonaste el país? No, yo soy francés, nací en Francia. Mi padre era chileno y yo vivía en Colombia desde 9 años. Me fui a la frontera con Venezuela para renovar mi visa y me pasó lo que me pasó, de estar secuestrado por esa dictadura. Ahorita estoy en Toulouse, no es mi lugar de vida, mi vida la construí y la desarrollé en Colombia y dejé todo allá, mi casa, mis ahorros, todas mis cosas. Estoy en un cuartito de amigos que no puedo realmente habitar y eso es mientras, pero es la suerte que tengo. De hecho es un gran tema eso de lo que pasa después de estos secuestros y es un gran tema porque la mayoría de nosotros en todo el mundo, de todas las nacionalidades, cuando regresamos de este tipo de secuestro o de ser otaje, la mayoría de las veces somos totalmente abandonados por nuestro gobierno y es un tema muy complejo el regresar y reempezar una vida después de una experiencia así. Camilo, si nos podés contar cómo fue tu detención, cuánto tiempo estuviste preso en Venezuela, en qué lugar estuviste, si estuviste en varias reparticiones carcelarias. Sí, primero en la misma frontera, así igual que casi todos los extranjeros, muchos fueron agarrados en fronteras, otros no, adentro del país, pero el sistema es el mismo. ¿Por qué insisto con eso? Porque efectivamente estamos frente a una industrialización de la política de otaje. Es algo que han aprendido a hacer y tienen de alguna forma sus protocolos para hacerlo. Entonces, igual que todos los demás, yo llego y efectivamente miren si hay algo sobre mí. Es muy rápido, o sea, digamos que mi vida es muy sencilla y soy limpio, como ellos dicen, no hay nada contra mí, pero de igual forma las llamadas que yo escuché era, bueno, ¿te lo mandamos o no? Y las discusiones entre ellos, bueno, tú eliges si me los manda, o sea, y después era eso, me lo manda. Otro compañero el otro día hablaba así, realmente era como mandar una paquetería, ¿no? Y es un negocio que ya existe, eso tiene un precio, en la frontera eso tiene un precio, son unos $30,000 que se reparten entre unos cuantos. Perdón, Camilo, vos lo que estás diciendo es que cazar a un preso político tiene un precio. Es un negocio, sí, tiene un precio, hay un mercado, digamos, que lo administran distintas personas, obviamente en connivencia con el Estado venezolano. Sí, o sea, a lo mínimo al principio, es decir, yo en la frontera, eso se supo que tiene un precio. Y de ahí, lo primero que hacen, es decir, al minuto, a los segundos que yo entro en esa oficina, me agarran todas mis pertenencias. Entonces, a partir de este momento, yo estoy desconectado hasta mi liberación, estoy sin comunicación, sin mi teléfono, sin mis pertenencias, sin mi pasaporte. Me roban todas mis pertenencias, nunca me las regresan. Dinero, llaves de moto y todas las cosas que tenía conmigo. Y eso fue el caso para todos los presos políticos, para todos los secuestrados extranjeros y para todos los venezolanos. Nosotros ahora, bueno, desde ahí
me dejan un día entero ahí, en condiciones muy difíciles, sin poder ir al baño, sin comer, sin tomar agua. Me hacen dormir una primera noche en un sótano, en una sala de tortura, pero estoy solo. El día siguiente llega un agente de la DGSIM y me amenaza, me intimida y me amenaza de torturarme. Y a partir de este momento, después de 24 horas, estoy encapuchado y viajo a Caracas en condiciones muy difíciles, donde vivo maltrato durante el viaje, intimidación sexual también, y me drogan durante el viaje. Y llego a Caracas y paso una semana en otro sótano, donde me asfixian con los gases de los coches. Es una técnica que ellos hacen mucho, que se ha repetido para mí, para muchos otros. Prenden los coches. Hay diferentes tipos de tortura y de intimidación psicológica, y estoy encapuchado y esposado durante una semana en el piso, sin poder tener acceso a los baños de forma regular, sin poder bañarme. Me interrogan. Y después me interrogan sobre qué, Camilo. ¿En algún momento pudiste comprender por qué razón, qué sospechaban ellos sobre vos? Lo que les interesaba mucho eran temas sobre paramilitarismo, sobre guerrilla y sobre espionaje. Y el tema mío es que yo ni siquiera he hecho mi servicio militar. Soy profe de yoga. Es un mundo que está, digamos, al opuesto de mi vida y de mi cotidiano. Soy muy ignorante en todos estos temas, y además también culturalmente soy una persona que no se interesa en eso. No miro películas de espionaje, de guerras. Desde niño tuve la suerte de tener padres que me protegieron mucho en ese aspecto. No es mi cultura. No soy alguien que tiene una cultura de la guerra. Y entonces, muy rápidamente, obviamente, me interrogan sobre eso, me acusan de eso, y me dicen que de todas formas yo voy a pasar muchos años aquí. Yo entiendo rápidamente que hago parte de algo que ya se hace, y lo pude comprobar, porque cuando yo llego, después de una semana de estar encerrado en ese sótano, esposado y encapuchado, llego supuestamente en el aeropuerto para regresar a mi país, y cuando me sacan el capuche, estoy en una cárcel de alta seguridad en el Rodeo 1, que realmente es un campo de concentración, y donde me encuentro con cientos de otros prisioneros venezolanos y extranjeros que viven el mismo proceso que yo. Y entre ellos, Camilo, perdón, Nahuel Gallo, perdón, el argentino. ¿Perdón? No, que entre ellos, entre las personas con las que estuviste, sí, estaba también nuestro compatriota Nahuel Gallo. Era mi vecino, Agustín Gallo. Sí. ¿Y qué nos podés contar de, por lo menos, las situaciones que vivió fueron parecidas a la tuya? Sí, a la diferencia que yo llego en ese pasillo y la gente que están ahí, la mayoría ya tienen 6 meses, 8 meses, casi un año. Claro. Y a la diferencia mía, que yo llego mucho después, y cuando yo llego hay una cierta organización. Al principio fue muy difícil para todos estos prisioneros. Pienso mucho, por ejemplo, en Jan, que fue liberado hace poco de República Checa. Pienso en el colombiano Alejandro Tique Chávez, que hace, me parece, ya 17 meses que está encerrado ahí, y fue muy muy difícil para ellos. Cuando ellos llegan, las condiciones fueron muy difíciles, no había ninguna organización, y vivieron el secuestro. Es decir, el sistema es el mismo para todos. Nos agarran nuestras cosas, nos encierran ahí, no sabemos nada, nos interrogan, nos hacen polígrafo, nos interrogan sobre espionaje, haciéndonos las 4 mismas preguntas durante a veces 48 horas, casi sin descanso. Nos hacen hacer falsas declaraciones, falsos videos, amenazando de traer ahí a nuestros familiares. Y básicamente estamos encerrados 23 horas y media al día. Y en el caso de Agustín y de muchos otros, ese secuestro fue 24 horas, 24 horas. Durante mucho tiempo, todos estos compañeros no tuvieron patio, no tuvieron
atención médica, no tenían buena alimentación. Y bueno, eso en un lugar de vida extremadamente difícil por las condiciones sanitarias que no existen, letrinas que desbordan y un maltrato general. Era de costumbre sacarnos en la noche a humillarnos. Hay un proceso también dentro de eso, sí, que es un falso procesos judiciales que se hacen en la noche. De hecho, en el Rodeo 1 todo se hace en la noche, todos los movimientos se hacen de noche, es algo muy traumatizante. Los jueces vienen a las 11, 1 de la mañana y son procesos judiciales industrializados, es decir, es lo mismo para todos. Pueden pasar 50, 70 personas y es la misma historia, todos trabajamos supuestamente para Iván Simonovic, a todos pero nos son jueces, no son jueces reales. Son jueces, me parece que sí, son fiscales reales, Ajá. pero que trabajan nada más para eso y lo hacen desde años. De hecho, cuando están frente a nosotros, están vestidos de civiles, con gorras negras, con zapatos de deporte. Y sí, efectivamente, son procesos judiciales disfrazados, ¿no? Donde en un momento el mismo juez mira el reloj, diciéndole a sus compañeros, bueno, ya, tenemos que hacer eso más rápido. Lo hacen no lo hacen porque lo necesitan hacer, porque realmente ellos tienen todo el poder. Claro. Nos obligan a firmar un montón de papeles, de declaraciones que ni siquiera podemos saber de qué se trata, pero lo hacen como para hacer una cierta... manejar un poco ese teatro, pero en sí yo no me pregunto por qué lo hacen. Pero igualmente los nazis hacían lo mismo, todos estos procesos judiciales que vivieron cientos de miles de inocentes durante la Segunda Guerra Mundial, muchas veces había un cierto teatro, una mise en scène, decimos en francés, que ayuda, creo, a estas dictaduras a sentirse legítimo en algo que obviamente ellos mismos saben que es una farsa y son discursos totalmente construidos. Claro. Eso de la política de otaje lo siguen haciendo y lo han hecho durante todo este tiempo porque pudieron observar que gracias a eso podían sacar un cierto provecho. ¿Cuántos días estuviste como preso político en Venezuela y cuánto hace que estás liberado? Yo fui liberado hace 2 meses, pero la verdad apenas estoy sintiendo mi liberación, porque para mí fue imposible dormir las primeras semanas, porque pensaba mucho en mis compañeros y estar afuera sabiendo que esa realidad sigue, no es una ficción, es algo real. Y eso me tenía muy atormentado y es por eso que estoy ahora con ustedes denunciando lo que está pasando allá, intentando hacer una voz para todos los que siguen allá, para Manuel, para Agustín, para todos los colombianos que son literalmente hasta ahora abandonados por su presidente Petro, que no ha sido capaz de usar la palabra dictador en lo que concierne Maduro, Diosdado, Delcy Rodríguez y toda esta gente abandonada. Hay también 2 colombianos que tienen ahora una falsa identificación en ese Rodeo 1. La administración venezolana les inventó un número y una identificación venezolana cuando esta gente son ciudadanos colombianos. Hablo de Moisés y también de Alejandro Chique Chávez, entre otros. Hay todavía un francés que está allá, que ha vivido cosas muy difíciles, fue llevado varias veces en el 4º piso, un piso de tortura, de maltrato, de castigo, y existen todavía estos cientos de venezolanos que igual que nosotros fueron agarrados a veces en la calle, a veces acusados de traición a la patria por mandar un mensaje a sus familiares con llanto, que es considerado como una traición a la patria e incitación a la violencia. Y realmente lo que yo quiero hacer visible
Es el caso de estos pocos extranjeros que siguen ahí, los peruanos también. Pero también realmente estos venezolanos, que al final para mí es todo el pueblo venezolano que ha sido secuestrado y que sigue siendo, digamos, en el peligro de ser secuestrado, así como nosotros fuimos secuestrados y de ser acusados de acusaciones muy graves y totalmente infundadas. Es decir, estamos frente a un sistema de represión total que administra una industrialización de las detenciones arbitrarias, sin abogado, sin libertad, rompiendo todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales a los cuales todos los seres humanos tenemos acceso, y un maltrato Camilo, muy duro. Queríamos agradecerte por el testimonio, lamentamos muchísimo todo lo que ha sucedido y bueno, obviamente nos ponemos contentos de que ya estés en libertad y ojalá que todos los que todavía están en esa situación de presos políticos puedan recuperarlo lo más pronto posible. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde la Argentina. Muchas gracias por el testimonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Camilo Castro. Yo escucho estos testimonios impresionante. Y la verdad que no puedo dejar de pensar la farsa en la cual vivimos mucho tiempo y también el temor de mucha gente, digo temor, creo que no es el término adecuado, de muchos todavía que se niegan a decir que Venezuela era una dictadura. Y tenés este testimonio y hay cientos de testimonios. Y 9 millones de venezolanos que se fueron para no vivir eso. Y sin embargo vos tenés personas, sectores políticos que por una cuestión meramente ideológica terminan estando del lado de Maduro, de los que hacían estas atrocidades. Sí. Y lamentablemente y una enorme salida que no tiene nada que ver con el proceso de democratización que mucha gente esperaba. Absolutamente. Y lo que tiene de extremadamente contradictorio es que generalmente esas personas que se niegan a decir que lo que sucedía en Venezuela, que está más que claro una dictadura, son los mismos que aquí defienden o defienden los derechos humanos, lo cual está muy bien. Pero no podés defenderlo en un lado y ponerte los ojos, la mano en los ojos para no ver lo que es evidente. Exacto. Hay tantos puntos en común con este relato y los de tantos detenidos desaparecidos durante la dictadura. ¿Qué hay de diferencia? Que esta persona, por suerte, pudo estar hoy con su familia, pero qué duro y qué traumático y qué difícil debe ser salir de ese, él dice que le costó muchísimo. Resistirlo primero con esa entereza y después poder salir y contarlo. Absolutamente.